las noticias con el director, actualizamos la información. Usted sabe que hace muchísimo hay una manifestación, hace años, en la Plaza de Mayo, de los veteranos continentales de la Guerra de Malvinas, sí, que están reclamando su reconocimiento. Emitieron un comunicado y carta pública al ministro de Defensa, Agustín Rossi. Entre otras cosas, el ministro Rossi dice en sus declaraciones ante el reclamo del campamento TOAS Plaza de Mayo: falta la verdad, ya tiene en su poder toda la documentación del conflicto bélico del Atlántico Sur, mandado a descalificar por la presidenta para que se sepa toda la verdad. Esto es parte de lo que dice este comunicado, y vamos a hablar con Luis Giannini, ex soldado, sí, que prestó servicio durante la Guerra de las Malvinas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Luis, ¿cómo le va? Miguel Stoirman, el director de Radio Jai, lo saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, Luis, gracias por atendernos. Cuéntenos un poquito de este comunicado y la situación puntual y los reclamos, obviamente. No, el reclamo es de más de 20 años, donde a nosotros se nos dejó abandonado y ocultado por unas modificaciones que le hicieron a las leyes y porque las Fuerzas Armadas no elevaron los padrones de todos los que habíamos sido partícipes cuando salieron la ley. La ley estaba bien hecha, era para los 6 soldados conscriptos que habían abandonado después del término de la guerra, pero no, al no hacer el padrón con todos los nombres, nos dejaron afuera de los beneficios. El estar acá en Plaza de Mayo 7 años era venir a hacer visible un reclamo, concientizar a la gente de que había una parte de la historia que se seguía ocultando, y por primera vez en el año 2012 las Fuerzas Armadas elevaron el padrón en la gestión del brigadier Chevalier y el ministro Puricelli, del padrón pedido por esta asociación del campamento Todas Plaza de Mayo, que se elevara un padrón de todos los que habíamos sido partícipes del conflicto del Atlántico Sur en 1982, cumpliendo las órdenes de defensa 182, que era orden de defensa, las mismas que cumplían en Malvinas y en el océano. Ese padrón se elevó, nuestros nombres fueron dados, y lo que le pedimos al ministro Puricelli en ese entonces, que haga el cruzamiento. Lo empezó a hacer con el jefe de gabinete, que era Carlos Esquivel, donde había arrojado un positivo de 287, ya que nosotros somos 400 en este acampe, que ya estarían en condiciones de ser reconocidos. Al irse el ministro Puricelli, se lo elevamos el mismo pedido al ministro Rossi. Trabajo que él le encomendó a la directora de jurídico Graciana Peñafort, y que tardó 7 meses en hacerlo, pidiéndosela a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas elevan ese padrón diciendo que estábamos en el TOAS. No hay ningún impedimento. El día que nosotros empezamos a construir en Plaza de Mayo, en las declaraciones del ministro, sale a decir que nosotros no estuvimos en el TOAS porque el TOAS era las Islas Malvinas y el océano. Y ahí miente. Miente, y el día 16 de septiembre nosotros le habíamos hecho un pedido que haga pública la jurisdicción del TOAS decretada el 7 de abril de 1982, que no coincide con la que dice el decreto 509, y todavía estamos esperando esa notificación. Si el ministro puede responderle a los periodistas sobre nosotros, sería bueno que nos sentemos, con dispuesto al diálogo, como siempre estuvimos dispuestos, nunca cortamos una calle, y tratar de resolver nuestra problemática que lleva más de 20 años. Él tiene toda la verdad en su escritorio. Ahora, lo que quiere hacer, el dilatar el tema nuestro, si fue apretado o fue por alguna agrupación para que lo nuestro no lo resuelva, quiero pensar que no es así, estamos en democracia, ¿no? Giannini, cuénteme un par de cosas. Uno, ¿cuántos son ustedes? ¿Dijo algo más de 400? Acá en Plaza de Mayo, los que llevamos la lucha, somos 400 soldados, éramos soldados conscriptos en aquel entonces. Es decir, 400 son los soldados que eran conscriptos y que no están recibiendo los beneficios que han recibido los soldados. Los que estamos en el campamento, los que arrojó el padrón de Chevalier, se está hablando de unos 8.000 soldados. Ajá. Y le explico, en el año 82, cuando se decía que el país estaba en guerra, tienen que tener, o tienen que pensar, que por clase se tomaba o se reincorporaban entre 140.000 y 160.000 soldados. Y a la guerra de Malvinas, o al conflicto del Atlántico Sur, que fue un conflicto armado por Malvinas, se llevaron tan solo 18.000 soldados. Ahora, Giannini, algunos aducen que, bueno, los reclamos de ustedes
no corresponden porque ustedes no fueron de manera directa al combate. ¿Qué es lo que usted dice al respecto? Primero que nosotros toda la documentación o nuestras palabras están documentadas ya con documentos de las Fuerzas Armadas, donde en el continente hubo muertos, que conforman la nómina de los 649 caídos por Malvinas, o sea, los muertos son héroes. Hubo misiones enemigas, que no lo decimos nosotros, ya lo dice el propio ejército inglés, de las misiones en Río Grande, en Puerto San Julián, donde se abrió fuego, donde hubo prisioneros, que si uno buscara en la documentación o en la información que daban los periódicos en el año 82, como nosotros tuvimos la posibilidad de conseguirlo hará 6 años, van a encontrar esa documentación donde están hablando de los prisioneros que se tomaron en Río Gallegos y los pidió el gobierno británico, ¿no? Bien, y cuénteme, Giannini, dos cosas más. Una, ustedes habrán hecho una estimación de cuál es el costo para el Estado de darles a ustedes también los beneficios de ex soldados. Y la segunda es, ¿por qué piensa que justamente no tienen respuesta? ¿Por qué el Estado, después de tantos años, y ustedes acampando y con todo lo que han hecho, sigue negándoles esta posibilidad? Primero que nosotros siempre cuando yo le estoy hablando de un reclamo que lleva más de 20 años, porque nos quieren hacer aparecer como que aparecimos en el año 2008 a acampar acá y recién nacíamos con nuestro reclamo, no es así. Segundo, que la gente que está reconocida, que eran soldados conscriptos igual que nosotros, no pueden ser jueces cuando ellos fueron víctimas igual que nosotros. Y si ellos quieren debatir el tema, porque parece que la palabra de ellos vale más que la palabra nuestra, y nuestra palabra está documentada con todos los papeles de las Fuerzas Armadas en 1982. No es nuestra palabra con mi nombre de Luis Giannini, sino documentos del Ejército, que fue quien me reincorporó en el año 82, porque hacía 5 meses que estaba dado de baja, y me llevó a un conflicto. Me llevó a un teatro de operaciones, y le digo, el comunicado 19, que lo desaparecieron las Fuerzas Armadas durante 33 años, que está en nuestro poder, que demarca cuál es la jurisdicción del TOA decretada el 7 de abril, que es desde la costa del territorio continental, 200 millas y alrededor de las islas, o sea que el escenario de agua, el escenario de la guerra era agua, porque se preveía una guerra aeronaval. A ver, Giannini, necesito que me conteste de manera lo más directa posible, no me haga lo del debate. No, yo le estoy contestando. ¿Cuánto es el presupuesto que no implicaría? Le puedo hablar de plata, porque si usted me está hablando y yo me pongo a hablar de plata, sí, estaríamos yéndonos y no hablaríamos del error y el horror que se cometió con nosotros y el daño que los ocasionaron en 30 y pico de años por tratarnos de mentirosos, estafadores, cuando las Fuerzas Armadas, en vez de reconocernos, nos dejaron tirados y abandonados. Entonces, si yo me pongo a hacer un presupuesto, tendría que tomar un presupuesto de llevarme a una guerra y haberme dejado tirado, abandonado y olvidado. Y eso no habría plata para pagármelo porque, señor, no, claro. le quiero decir, llevarme a una guerra fue cagarme la vida. Bueno, eso está claro, digo, nadie quiere una guerra, pero ¿qué significa lo dejaron tirado? ¿No trajeron de vuelta a su casa? ¿Lo dejaron? No, señor, yo perdí el trabajo, porque decir que yo trabajaba en una empresa, de un empresario muy reconocido acá en Capital, como era Fernando Combal, que tuvo muchos programas de Neutar. Ese era mi jefe, que me abrazó llorando y me dijo, volviste, hijo mío. Me pagó el sueldo durante 10 meses y me dejó sin trabajo. Nunca pude reinsertarme al trabajo. ¿Sabe lo que es a los 19 años? Estar tirado, no saber dónde estar, hacernos cargo de una guerra perdida. Entonces, si yo tengo que poner en la balanza, y hoy me dicen cuál es el presupuesto, yo le puedo responder que no tan solo senadores de ahora actuales, no senadores actuales, le puedo nombrar como Rodríguez Sá, como Nicolás Fernández, senadores que estuvieron en distintas épocas, que nos decían que no era plata nuestro tema. Nuestro tema es ocultarlo porque no se declaró la guerra. Fue un conflicto armado por Malvinas y se está hablando de la guerra de Malvinas. Hablemos con conocimiento, dennos la posibilidad de presentar la documentación y ahí vamos a ver si nosotros estamos equivocados o no. Si esto se sigue tirando en lo que dice el ministro y lo que decimos nosotros y las pruebas que mandan a desclasificar, que es un comunicado que después se modificó 6 años después para hacer un decreto y en un beneficio que era para los soldados conscriptos termina beneficiando a los oficiales y suboficiales que nos habían dicho y nos habían callado, hecho callar de lo que habíamos vivido, y tendríamos que hablar un poco de historia, y eso es memoria, verdad y justicia. La última, porque es lo que me interesa. Usted dijo verdad y justicia. Si algo ha pretendido
este gobierno plantearle a la sociedad es que, bueno, es respetuosa de los derechos humanos y que... Seguro, bueno, por eso nos respaldan todos los esta lucha la respaldan todos los organismos de derechos humanos. Y pregunto entonces, la ¿qué es Madre un de Plaza de capricho? Mayo, la Liga, la PDH, Pero Pérez déjeme Esquivel. déjeme preguntarle. Sí, sí, perdón. Si este gobierno que dice que reivindica los derechos humanos, los derechos de los soldados, los derechos de todos aquellos que han sido víctimas, más allá de que las situaciones en algunos casos conocemos muy bien, ¿no es así? Bueno, ¿cuál es el motivo, el capricho por el cual no les responden a ustedes? Vuelvo a repetir, parece ser que la gente que está reconocida, porque lo que se mandó a desclasificar por la señora presidenta para que se sepa toda la verdad del conflicto del Atlántico Sur y nuestras unidades, si ustedes buscaran los que mandaron a desclasificar, aparecen, en 30 días le dieron a los que más tienen más posibilidades para hacer una denuncia internacional y a los que dejaron abandonados los siguen dejando abandonados. ¿Cuál es el motivo? Sería bueno preguntarlo, y sería bueno preguntárselo a las autoridades, al ministro, de sentarse a dialogar y en vez de hacer declaraciones al periodismo y a la ciudadanía, nos responda un administrativo que fue iniciado en el año 2008, donde dice que no hay ningún impedimento para ser reconocido veterano de guerra por conformar la estructura militar de combate, estar bajo un régimen militar, estando en una estructura militar de combate. Si ellos contestan todas eso, la gente va a saber más. Malvinas es un tema tabú que se habla el 2 de abril, es una palomada en la espalda y nadie más habla. Bien. Entonces sería bueno que esto, para la educación, para todos, que entiendan, y cuando uno pueda hacer un análisis, como los periodistas, puedan hacerlo, después de dejarnos hablar y mostrar la documentación que nosotros tenemos, que es toda documentación de las Fuerzas Armadas. ¿Lo he dejado hablar, Giannini? Le agradezco un montón, disculpe si soy muy verborrágico, lo que pasa que por ahí no tenemos muchas veces esta posibilidad de hablar, pero quedo a su disposición y si quiere que aparezca en estudio con toda la documentación, encantado de llevársela. Aquí estamos para lo que necesiten, un abrazo. Cuando quiera, un abrazo muy grande y saludo a los oyentes.